Buenas tardes nuevamente. Muchísimas gracias por unirse a la sesión de entrega técnica del lineamiento, criterios y mecanismo de referencia a denuncia de situaciones sospechosas de violencia en perjuicio de las personas menores de edad. Este es un lineamiento construido entre la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio Público y el organismo de investigación judicial. Este lineamiento tiene este código que ustedes observan aquí en la pantalla, que es el código que nos plantea que es un lineamiento de origen interinstitucional en el cual participamos la Caja Costarricense de Seguro Social, el organismo de investigación judicial y el Ministerio Público. Y actualiza la versión anterior de este lineamiento que es del año 2021. La vigencia del nuevo lineamiento es de 5 años a partir de este año y hasta el 2030 en su versión 2 y contiene 5 apartados que les vamos a describir durante la presentación de esta tarde. El documento fue elaborado por las tres instituciones que somos parte del proceso. Por la Caja Costarricense de Seguro Social participa la Gerencia Médica, que es la instancia técnica que organiza la producción de normativa para la prestación de servicios de salud, y de esa gerencia la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud, contando con la participación tanto del área de atención integral a las personas como del área de regulación, sistematización, diagnóstico y tratamiento, para contar con los entes técnicos responsables de la atención al niño y la niña, de la atención a la persona adolescente y de la Coordinación Nacional de Trabajo Social. Del Ministerio Público participan en la revisión diferentes fiscalías, pero funge como enlace la Fiscalía Adjunta de Atención de Hechos de Violencia en perjuicio de niños, niñas y adolescentes, dada su competencia en la atención de la población menor de edad. Y del organismo de investigación judicial participan dos compañeras designadas por la dirección correspondiente. El documento ya fue avalado por las tres autoridades técnicas competentes y cada una emitió vía oficio la formalización para el uso interno de cada una de las instituciones del documento. En el texto del lineamiento van a encontrar estos tres números de oficio o circulares que son los que formalizan a lo interno de la caja, de las fiscalías o del Ministerio Público y del organismo de investigación judicial el documento como un documento de aplicación obligatoria que organiza el proceso de comunicación, criterios y mecanismos de referencia entre las tres instituciones para el tema puntual de atención a la población menor de edad que enfrenta situaciones de violencia. Precisamente el objetivo del lineamiento es poder llegar a todas las personas que en las tres instituciones nos corresponde participar con diferentes alcances o competencias los procesos de atención a situaciones de violencia en perjuicio de personas menores de edad, niños, niñas y adolescentes. Entonces, el lineamiento está dirigido a todos que como parte de nuestro trabajo o de nuestro quehacer laboral, participamos o estamos involucrados o tenemos asignadas funciones de atención, de acompañamiento, de seguimiento o de investigación, respectivamente, en relación con estas situaciones. Como les mencionábamos, el presente lineamiento actualiza la versión anterior que fue del año 2021. La actualiza y la sustituye dejando sin vigencia esta versión para entrar en vigencia este documento publicado en el año 2025. A partir de este momento, todos y todas debemos desechar la versión anterior y hacer uso del que les estamos entregando el día de hoy para la práctica. Probablemente no tengo que profundizar mucho en elementos asociados con la justificación de por qué como país necesitamos ponernos de acuerdo estas tres grandes instituciones en cómo garantizar una comunicación oportuna, fluida, con un lenguaje común y una línea de trabajo conjunto en pro de la mejor respuesta posible a los niños, niñas y adolescentes. Es un compromiso permanente, ustedes saben, los índices de violencia de nuestro país han ido incrementando y esto no excluye el impacto negativo que tiene sobre las personas menores de edad. Todas las documentaciones internas, los registros de información, las estadísticas de cada una de las instituciones que somos parte de este proceso claramente muestran este crecimiento sostenido del número de casos de personas menores de edad que están enfrentando situaciones de violencia. Y cada una de las tres instituciones parte desde su ámbito de competencia. Necesitamos mantener vigilante, oportuno y sistemáticamente nuestras tareas para garantizar que
obviamente esperaríamos podamos prevenir el problema, pero en caso de ya no poder generar un impacto desde el punto de vista preventivo, generar la mejor atención posible a este grupo de personas menores de edad que ya llegan a nuestras manos para atención en salud o para atención desde los componentes legales y de investigación que nos corresponde a cada uno. El volumen sostenido, la evidencia de casos en crecimiento nos hace enfatizar en la urgencia de que todas las personas que trabajamos de las diferentes disciplinas que trabajamos en las instituciones tengamos esta sensibilidad, este compromiso y esta sistematicidad al momento de enfrentarnos a una situación con una persona menor de edad que está viviendo una situación de violencia que ha dejado y que va a dejar secuelas para su desarrollo presente y futuro. A partir de esta premura, a partir de esta claridad de la necesidad de responder como equipo, es que mantenemos esta intención de comunicación permanente, de capacitación conjunta y de generar documentos normativos conjuntos que nos permitan ser lo más eficientes que los recursos y la capacidad instalada de cada uno nos permite. Tanto la Caja Costarricense de Seguro Social como el Ministerio Público, como el organismo de investigación judicial, hacemos muchas acciones en pro de la población menor de edad, pero nuestro impacto puede ser aún mayor si lo hacemos juntos, con una mirada de conjunto, a partir de una claridad de los mecanismos de comunicación entre nosotros, podemos todavía ser muchísimo más eficientes y generar un verdadero impacto con calidad en la atención de estos chicos y estas chicas. Y el proceso inicia con la claridad de los criterios y el mecanismo de referencia denuncia que nos permite la comunicación entre nosotros. Garantizar que en las tres instituciones el personal que recibe o que emite la referencia conoce el mismo mecanismo, maneja un lenguaje común, conoce la manera de llegar, la manera en que va a ser resuelta, la manera de identificar, de clasificar el caso, nos ayuda primero a tener confianza en nuestros aliados de que todos estamos haciendo el mejor trabajo posible. Y segundo, garantizar e ir perfeccionando, mejorando permanentemente la respuesta, la atención oportuna de las referencias, de la comunicación entre las partes. Entonces, el lineamiento aporta a este sentido, a este compromiso interinstitucional por la atención de calidad de los niños, las niñas y las adolescentes en general y en particular cuando enfrentan una situación de violencia. El impacto de la violencia en las personas en general, en nuestras comunidades, en nuestro país, es muy alto, es de alto impacto y es negativo. Cuando hablamos de personas menores de edad, el cuidado que tenemos que tener es todavía mayor porque se ha comprobado y dice la evidencia que las experiencias traumáticas negativas de la infancia tienen secuelas que nos van a acompañar el resto de la vida. A menos que se tenga un proceso de acompañamiento, de respuesta oportuna y de resolución en conjunto con la persona y su familia de estas situaciones, esta situación va a tener un impacto no solo en la conducta o en el sentimiento de la persona, sino literalmente en su arquitectura neuronal. Las experiencias adversas de la infancia modifican la manera en que nuestro cerebro está configurado. Este es el nivel de impacto negativo de la violencia sobre los niños, las niñas y las personas adolescentes, que por su etapa del desarrollo, por lo que están viviendo, están todavía maleables y vulnerables a todas las influencias del entorno desde el plano biológico, ni qué decir en el plano social o emocional. Entonces es muy importante esta lógica de trabajo conjunto, este esfuerzo por garantizar que la respuesta sea oportuna de parte de todos, no solo para sostener la mejor respuesta posible al desarrollo y salud mental de los chicos y las chicas, sino precisamente evitar todas estas secuelas que se pueden sostener en el tiempo y que se transforman en enfermedades crónicas que van a acompañar a esta persona si no damos la resolución oportuna desde el territorio legal, desde el territorio social, desde el territorio biológico. Cada uno de nosotros, desde su competencia, aporta un granito para que este niño y esta niña, esta persona adolescente que tuvo que enfrentar una situación adversa asociada a la violencia, pueda resolver,
pueda a través de la resiliencia reconstruir los procesos y desarrollar la menor cantidad de secuelas posible, ojalá ninguna asociada a este evento, y que no se traduzca este evento en conductas de riesgo, como claramente la evidencia plantea, si no hacemos una intervención adecuada, si no hacemos una intervención oportuna. La prevención siempre es la mejor respuesta, pero en ocasiones en que la prevención no pudo llegar de manera adecuada, la atención oportuna, temprana e integrada es la respuesta para minimizar de la mejor manera posible las secuelas que enfrentan los chicos y las chicas. Desde esta lógica es que nuestro país ha ido creciendo y tiene un marco normativo legal muy robusto de cómo las personas adultas, en particular las personas funcionarias públicas, tenemos que responder no solo desde el punto de vista de la atención en nuestro campo o en nuestro territorio de competencia, sino también con nuestra obligación de denunciar. Y diferentes documentos normativos legales, que ahora las compañeras van a desarrollar un poquitito más, claramente nos plantean esta necesidad de al unísono tener todos la ruta clara, la responsabilidad y el compromiso presente para generar este esfuerzo país por denunciar cuando un niño, una niña o una persona adolescente enfrenta situaciones de violencia. Pese a lo complejo que es esto, a la multiplicidad de aristas que están involucradas, a inclusive a veces a la resistencia de la propia familia de la persona menor de edad, es necesario continuar comprometidos y sistemáticos en esta tarea, garantizando que lo que hacemos, lo hacemos de la mejor manera posible, basados en evidencia y comunicados desde una misma línea de trabajo conjunto para fortalecer esta gestión eficiente de parte de todas las instancias que estamos involucradas en la respuesta oportuna a estas situaciones. Esa sería la lógica, el espíritu desde el cual el lineamiento se crea y desde el cual se los queremos presentar a todas y a todos. Pasamos entonces ahora al apartado que tiene que ver con la descripción del lineamiento. Les dejo con ustedes a la licenciada Rocío de la O Díaz, que pertenece a la FAGNA y que ha sido parte de este proceso de construcción como enlace desde el Ministerio Público. Adelante, doña Rocío. Gracias, doña Adelaida. Vamos a iniciar ahora explicando cada uno de los apartados de este lineamiento para efectos de que si surge alguna consulta o duda, nosotros poder aclararla. Esta actualización de esta circular o lineamiento conjunto ha sido de suma importancia porque con la experiencia que tuvimos en la aplicación del anterior lineamiento del 2021, tuvimos la posibilidad de hacer varias mejoras que son producto precisamente de cada una de las consultas y cada una de las inquietudes que ustedes, los que lo aplican, nos han trasladado. En ese sentido, la siguiente, por favor. El primer apartado está conformado por la explicación de por qué la denuncia es obligatoria. Como bien lo explicó hace unos minutos doña Adelaida, existe normativa interna e internacional que obliga a todas las funcionarias y funcionarios públicos a denunciar cuando tienen conocimiento de un hecho o de una sospecha razonable de violencia, maltrato o abuso en perjuicio de una persona menor de edad. Esta responsabilidad, además de ser una parte de la responsabilidad moral y ciudadana que toda persona tiene, se amplía para los funcionarios y funcionarias públicas porque hay un mandato legal que así lo establece. Por eso es que en ese primer apartado del lineamiento se estimó necesario mantenerlo para efectos de que ustedes puedan sustentar las denuncias cuando así las refieren a cada una de las fiscalías del país o a alguna de las delegaciones o subdelegaciones del OIJ o del Organismo de Investigación Judicial. Esto porque surgen muchas veces las dudas de si una denuncia puede traer consecuencias legales y al explicárseles, no solamente en este lineamiento, sino también en las charlas, capacitaciones e inducciones que damos desde la Fiscalía, se les aclara que la misma ley los protege y que precisamente aquella persona funcionaria que denuncia en favor de una persona menor de edad un hecho de maltrato o violencia,
está protegida por la ley. Nadie puede ser demandado porque lo está haciendo para efectos de que investiguemos estas situaciones de sospecha razonable en perjuicio de personas menores de edad. Bueno, ¿y cuáles situaciones son las siguientes, las que ustedes podrían remitir a la fiscalía o al organismo de investigación judicial? En la tabla 2 de este lineamiento se presentan algunas situaciones sospechosas de violencia contra las niñas, niños y adolescentes y se explica dónde deben ser referidas. Cuando nosotras, y hablo nosotras, las fiscales de la fiscal de FANA o de la Fiscalía de Atención de Hechos de Violencia en Perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes, vamos a los hospitales o a las áreas de salud o a los distintos SEINA a dar esas inducciones técnicas o a capacitar al personal, les explicamos en detalle este lineamiento. Pero también en el mismo se contempla la competencia o más bien la forma en la que se ha distribuido el trabajo internamente en el Ministerio Público, porque el Ministerio Público es uno solo, tenemos competencia a nivel nacional, pero por una cuestión de orden hay diferentes fiscalías que, de acuerdo al territorio que está destinado, deben llevar esos casos. Siempre se les ha dicho que la denuncia se debe remitir donde ocurren los hechos, donde se da ese hecho pues, aparentemente delictivo o esa sospecha razonable de maltrato para efectos de que esa fiscalía haga la valoración inicial, haga una pequeña investigación y determine si hay delito o no hay delito. Y si hay delito, pues continúa con la investigación hasta valorar si se redacta o se plantea una acusación en contra de la persona sospechosa. Entonces, en esa tabla se recomienda que la denuncia sea remitida a la Fiscalía Territorial correspondiente. Y en este sentido les puedo hablar de un ejemplo. Podría ser que ustedes en un área de salud de San José o en un hospital de San José estén atendiendo a una persona menor de edad y esa persona menor de edad les comente a ustedes que cuando estuvo de vacaciones, donde la abuelita, o donde un amigo, o donde un compañerito en Limón, o en Punta Arenas, o en Guanacaste, les haya sucedido algún hecho de violencia. Puede ser sexual, puede ser físico, o puede ser incluso suministro de drogas, entre otros, en ese lugar. Entonces, esa denuncia se debe remitir a esa Fiscalía Territorial. Sin embargo, esto no obsta de que si ustedes en el momento no cuentan con ese correo, la remitan a la Fiscalía Especializada, que en ese alineamiento están todos los correos correspondientes. Esto en horas hábiles. En horas inhábiles puede ser al organismo de investigación judicial. La siguiente, y ahorita vamos a ver el detalle de eso en cuanto a las especializadas. Aquí es importante recordarles, porque muchos de ustedes ya esto lo conocen, pero es importante hacer el recordatorio de que en el Ministerio Público no se conocen o no se tramitan asuntos relacionados con pensiones alimentarias, con adopciones, suspensión de la responsabilidad parental, como lo establece ahora el Código Procesal de Familia, que antes era patria potestad, reconocimiento de paternidad ni medidas de protección de violencia doméstica. Y esto porque es importante que lo recuerden, porque muchas veces en las capacitaciones o en las reuniones que tenemos o muchas veces también de forma diligente nos llaman a la fiscalía, nos refieren de que ya la denuncia la remitieron. Y el Poder Judicial tiene muchas oficinas, al igual que la caja, en muchas dependencias. No necesariamente el hecho de que ustedes envíen la referencia a un juzgado de violencia doméstica, eso significa que ya va a estar en la fiscalía de forma inmediata. O que ustedes hagan una comunicación a algún juzgado de familia, eso significa que está en la fiscalía. Por eso es que este lineamiento se hace con lo que las auxiliares de justicia que trabajamos en lo que tiene que ver con la materia penal para efectos de que ustedes sepan que está bien, pueden mandar la referencia al juzgado de violencia doméstica o si lo pide alguna información un juez de familia, remitirlo, pero eso no lleva intrínseco de que ya la fiscalía se va a enterar. Podría ser que si el juez de violencia doméstica y el juez de familia detecta una situación de que pueda ser delito, nos remita un testimonio de piezas, que eso significa que nos mande copia del expediente de ellos. Pero eso no siempre ocurre y no ocurre en el momento que debe de hacerlo, porque recuerden que el Código de Niñez y Adolescencia establece que la denuncia
de cualquier, la denuncia penal, es decir, de cualquier sospecha razonable, y eso lo mencionamos en los artículos que me dijeron, el 49 y 134 del Código de Niñez y Adolescencia. La denuncia debe ser inmediata, y inmediata es en el momento en que usted se enteró, ya sea porque la persona menor de edad le reveló a ustedes, a cualquiera de ustedes, la situación de violencia, o porque algún tercero, la mamá o, quien, o el acompañante revela ese hecho de violencia. Entonces, al ser inmediato, no se justifica que la denuncia la remitan solo a PANI o solo al juzgado de violencia doméstica. Y muchas veces también sucede que las mamás o las mujeres que atienden dicen, yo ya puse la denuncia. Y ellas tampoco, en muchas ocasiones, manejan la distribución, la estructura interna del Poder Judicial. Y quizás se están refiriendo a que ya fueron a pedir medidas de protección a la sede de violencia doméstica, que es muy diferente a la sede penal. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿por qué la FANA está hablando de materia de violencia doméstica, que en sede penal se habla de penalización de la violencia contra las mujeres? Y esto es porque esta ley también es aplicable a menores de edad, cuando tienen una relación de pareja o de parentesco de un adolescente, cuando incluso puede ser de que dentro de esa situación de violencia que se está dando en una familia contra la mamá, también se esté dando contra la persona menor de edad, ¿verdad? Entonces, muchas veces la mamá dice, sí, yo ya denuncié y lo que hizo fue pedir medidas de protección. Entonces, por eso es que es necesario que ustedes remitan la denuncia a la fiscalía, porque es una sede distinta y es una materia diferente que requiere otro tipo de acciones o actos de investigación para continuar con el trámite de esa causa. La siguiente. Como les decía hace unos minutos, el criterio que se estableció de forma muy sucinta, porque como les decía, esto es un mundo de información, y lo que quisimos fue hacer algo, una tabla muy práctica para que ustedes no se complicara la derivación de estas referencias. La tabla 2 se organizan las situaciones a cuáles situaciones deben ser referidas, a dónde deben ser referidas, y se explica entonces en el apartado uno que todos los asuntos de delitos sexuales y penalización de la violencia contra las mujeres son conocidas por la Fiscalía Junta de Género. Y por eso es, y aquí hago un paréntesis, abro un paréntesis, que cuando doña Adelaide refería de que las distintas fiscalías participaron en la mejora de este lineamiento, y en el 2021 también hicieron aportes en la primera versión, es porque estas fiscalías también conocen asuntos en perjuicios de personas menores de edad, pero con una especialidad en la materia, ¿verdad? En el caso de la Fiscalía Junta de Género, hizo los aportes y la FANA se encargó de recopilarlos y remitirlos y hacer algunos aportes también, porque nos ha tocado en algunos casos también conocer de esta materia, y ya hemos tramitado esa materia en otras fiscalías. Entonces, delitos sexuales y penalización de la violencia contra las mujeres, que son por lo general delitos de acción pública, es decir, que se deben denunciar sí o sí, el Ministerio Público debe investigarlos sí o sí. Esta es la rectora. La Fiscalía de Género tiene la particularidad o la bendición, ¿verdad?, de que hay sedes en todo el país. No en todas las fiscalías, pero en una gran parte de sedes territoriales hay alguna unidad de género. Entonces, ahí es donde se debe remitir la denuncia. Si no saben y no tienen contacto con la Fiscalía de Género de ese lugar, por mencionar una, digamos, de Alajuela, de Heredia, entonces la pueden mandar a San José, y San José se encargará de derivarla. Que no es lo mejor, y por eso están los correos de todas las territoriales aquí en este lineamiento. No, porque se pierden días, se pierde tiempo. Pero antes de no enviarlo, porque no sé a dónde es, mejor enviarlo a la sede a la sede central, y ahí se encargará de derivar donde corresponda. Hay otra fiscalía especializada, que es la de trata de personas y tráfico ilícito de personas migrantes, que también recibe este tipo de referencias y denuncias cuando ustedes tienen noticia de alguna persona que están atendiendo en sus consultorios y que les comente que están siendo víctimas de alguna situación de trata, ya sea por explotación sexual, por explotación laboral,
entonces lo mejor es enviarla. Todos los delitos y contravenciones cometidos en el tercer apartado dice cometidos por persona menor de edad, que esto se aplica a partir de las personas menores de 12 años en adelante y 18 no cumplidos, es decir, 17 años, 11 meses y 29 días, le corresponden a la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil. Al igual que la Fiscalía Adjunta de Género, hay algunas territoriales que tienen un personal fiscal juvenil, que es la que le corresponde conocer este tipo de casos. Y es ahí donde ustedes tienen que remitirlos. Al igual como se lo expliqué en género, si no saben cuál, si en esa sede de ustedes, porque no hay tal vez un enlace muy directo con la Fiscalía Territorial, entonces a la sede central. Y ellos se encargarán de derivarla a la territorial porque son los que manejan dónde tienen un fiscal especializado en esta materia. Todos los delitos, excepto en el cuarto apartado, todos los delitos, excepto los que conoce género y penal juvenil en el primer circuito judicial de San José, los conocen las fiscalías territoriales. A nivel nacional hay 43 fiscalías territoriales, las cuales reciben de todos los delitos y están en la obligación de recibir la denuncia. A veces ni nosotros mismos sabemos, por ejemplo, cuál es el límite entre, por darles un parámetro, entre San Joaquín y Heredia, o entre Atenas y Alajuela, o entre Grecia y San Ramón. Entonces, si tienen duda, lo mandan a la que está más cercana a ustedes y ellos se encargarán de derivar donde corresponde. Lo que se quiere con esta disposición es que ustedes no dejen de remitir las denuncias por no saber dónde corresponde, ¿verdad? Entonces, en esos casos es mejor mandarla. ¿Qué conoce la FANA? Porque ustedes dirán, bueno, aquí están las demás especializadas. Bueno, la FANA conoce todo lo demás, lo del primer circuito y todos los demás delitos que no están ahí, que los podemos denominar delitos contra la vida y delitos varios. Homicidios, tentativas de homicidios, agresión con arma, lesiones, lesiones graves, graves, leves, gravísimas, omisión de auxilio, abandono de incapaz, y ahí podrás seguir narrando todos los delitos del Código Procesal Penal y algunas leyes especiales. Y entonces, por eso, en resumen, delitos contra la vida y delitos varios. Todos los del primer circuito judicial de San José y los casos de mayor gravedad a nivel nacional. Si a ustedes les llega un caso, por darles un ejemplo, de síndrome de niña o niño agredido, que podría ser desde unas lesiones graves hasta un homicidio, es mejor que nos lo comuniquen a la rectora, porque desde el inicio hay que hacer una serie de diligencias que como especializada ya tenemos la política de persecución penal, qué es lo que debemos hacer. Y si por la particularidad del caso se determina o determino yo como jefatura que ese caso debe continuar en la territorial, se continuará en la territorial, pero de la mano con nosotros, dando la rectoría correspondiente desde FANA. ¿Por qué? Porque hay muchas diligencias y muchas audiencias que se tienen que hacer con el juez del lugar. Entonces, de ahí es que la territorial tendrá que hacer la vista, tendría que hacer los allanamientos, porque mientras nosotros nos trasladamos desde San José, si esto fuera en provincia, se pueden perder evidencia importante. Ya en el adelanto y conforme vaya avanzando la investigación, entonces ahí es donde ya FANA se los trae y continúa que después hasta la etapa incluso de impugnación. Entonces, para cada grupo de situación de violencia se detalla dónde tiene que ser remitido en ese apartado, la siguiente, y cuando se trata de los asuntos que conoce la Fiscalía. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, ¿y al OIJ? ¿Cuándo vamos a referir los casos al OIJ? Ahí también en ese apartado explicamos que cuando se desconoce el nombre completo, la dirección, o el nombre o la dirección de la persona denunciada, le corresponde recibir la denuncia al organismo de investigación judicial del lugar donde ocurren los hechos. A nivel nacional, en todos los lugares, la mayoría hay delegación del organismo de investigación judicial. Muchas veces puede ser de que por indicación de un tercero se crea o se diga, bueno, es que ese puede ser fulanito de tal. No asuman ustedes la responsabilidad de incluir nombres por una sospecha. ¿Por qué? Porque eso le corresponde al OIJ hacer la investigación e individualizar a esa persona sospechosa o imputada, ¿verdad? En ocasiones podría ser de que la persona, como es en un lugar rural y ustedes son del lugar, viven ahí.
llega la persona menor de edad y les diga, bueno, es que el que me metió en el cafetal y me avisó casi o casi me viola ese sujeto que siempre está cuidando carros allá afuera en el parqueo frente a tal negocio del chino. Y quizás ustedes conocen o creen conocer a esa persona y sugieren el nombre. Entonces, sí, claro, es de aquí, del barrio, yo sé quién es ese, es fulano de tal. Y entonces consignan en la referencia el dato de esa persona. Y resulta que cuando nosotros hacemos ya la investigación en la etapa penal, una serie de, nos ha pasado incluso que se indaga a esa persona con ese nombre, porque ya viene en el nombre, en la denuncia, y cuando ya estamos en la investigación, e incluso hasta juicios a veces ha llegado, porque muchas veces se abstienen en la etapa preparatoria, que no es esa la persona, que era el hermano, que era que estaban suplantando identidad, que era otro guachimán, por llamarlo de forma muy popular. Entonces, si ustedes no tienen, si la persona ofendida no tiene el nombre completo, qué sé yo, que es el papá, que es el abuelo, y que hay certeza de que es esa la persona sospechosa, mejor refieran quién es. Si la niña les dijo, o el niño, es el sujeto que cuida carros y que lo describa, lo pueden poner en la referencia en tal sector, en tal, porque eso le va a corresponder al OIJ hacer esa individualización. Obviamente, hay otras diligencias que no voy a detenerme aquí a explicarlas, que hacemos para efectos de esa individualización. Entonces, esos casos, la denuncia en el OIJ, que también en este lineamiento, una de las Es algo aspectos es positivos algo de... fue precisamente el hecho de que se hayan incluido los correos también de todo del OIJ. Bueno, la fiscalía, otro de los supuestos en los que ustedes se pueden cuestionar y pueden saber cuándo mandar la denuncia a OIJ es el siguiente, y es que la fiscalía, si bien es cierto, siempre tiene personal profesional disponible, esa persona fiscal disponible por lo general, en las en las territoriales, está atendiendo una serie de diligencias que en San José, la ventaja es que está turno extraordinario y flagrancias, lo asumen esas fiscalías. Entonces, aun cuando se sepa quién es la persona, y sobre todo ustedes que trabajan 24/7 y fines de semana, aunque tengan el nombre completo de esa persona, si esto se los están comunicando a ustedes en horario inhábil, que es decir, después de las 4:30, que es cuando ya los tribunales están cerrados, y antes de las 7:30, que del día siguiente, que es cuando la siguiente apertura, en ese lapso, si es algo que les están poniendo conocimiento a ustedes, como la ley establece que la denuncia penal es de forma inmediata, pueden remitir la denuncia al OIJ. El OIJ valorará si es un caso que amerita en ese momento llamar al fiscal disponible, ya sea porque haya que mandar al médico urgentemente, al médico forense, a esa persona menor de edad, ya sea porque haya que ir a detener, ya sea porque esté en riesgo la víctima y no tiene con quién irse. En esos casos, interviene ya PANI, pero yo sé también que hay lugares donde PANI todavía no tiene la DARI, que las DARI son los departamentos de atención y respuesta inmediata que atienden las 24 horas. Hay lugares, por ejemplo, sé que en la parte de la zona sur de Cotobruz, el DARI que atiende toda esa zona sur es el de Pérez Celedón. Entonces, podría ser que en esa zona de allá, en el hospital de la zona sur, tengan un asunto de una persona menor de edad que está en ese momento poniéndoles en conocimiento a ustedes a una situación de violencia y no tienen ahí un representante legal de PANI que llegue de forma inmediata, como sí puede suceder en San José, a llevarse a esa persona menor de edad para reubicarla en con algún familiar o en algún albergue o en alguna ONG. Entonces, en esos casos, puede ser que el OIJ diga, no, esta denuncia, aun cuando el sábado o es de noche y esta persona menor de edad viene sola, urge porque no tiene a dónde irse y hay que ordenar la detención porque quien le está abusando, ya sea sexualmente o físicamente, es el papá, el abuelo con quien vive, mejor llama al fiscal disponible. ¿Verdad? Entonces, por eso es que en este lineamiento dijimos, ante población vulnerable, ante tipo de situaciones, aun cuando se conozca el nombre de la persona sospechosa, mejor la remiten al OIJ porque el OIJ sabrá, tendrá que valorar si ese caso tiene que comunicarse al fiscal disponible para que lo atienda de forma inmediata y disminuir los riesgos en los cuales se puede encontrar la persona menor de edad
que es otra de las situaciones por las cuales también el OIJ va a recibir esas denuncias en horario inhábil, que están en este apartado, que dice riesgo de muerte para la víctima o para terceros, terceros quienes los hermanitos, la cuidadora, la mamá, ¿verdad? Porque puede estar inmerso en este ciclo de violencia, también la familia. Riesgos de continuidad del delito, que la persona menor de edad diga todos los días llega del trabajo y lo que hace es abusar de mí. Entonces, si se devuelve esa persona menor de edad sola, existe ese riesgo que puedan haber intereses contrapuestos, lo que ya he venido diciendo, que quien esté ejecutando los hechos sean quienes ostentan la responsabilidad parental, la pérdida de indicios o pruebas, es decir, que llegó la denuncia y, por ejemplo, en los casos de delitos sexuales y sobre todo en esos territorios, y aquí incluyo la materia indígena, que llegue una persona menor de edad que haya sido víctima de violación y que haya que activar el protocolo 72 horas, esos casos no pueden esperarse al día hábil solo porque tengan persona individualizada. Entonces, por eso es que se trabaja de la mano con el OIJ. Igual riesgo de amenaza o de retractación. Si hoy tengo en la ventanilla o hoy oficial de OIJ o ustedes ponen en conocimiento como funcionarios de la caja un hecho de violencia y en ese momento la persona menor de edad está revelando un hecho de maltrato o abuso, el fiscal disponible tendrá que trasladarse a tomar esa denuncia, ¿verdad? Porque está confiando en ese momento en todo el sistema esta persona menor de edad y si nosotros no actuamos en el acto, puede ser que después exista la retractación, ¿verdad? Precisamente porque por lo general todo esto lo viven en sus hogares. La siguiente, por favor. El tercer apartado de este lineamiento se incluyó en esta ocasión, no lo tenía en la primera versión. Y esto surge precisamente por las experiencias que hemos tenido a nivel de fiscalía y de OIJ. ¿Cuáles situaciones son las que, porque vamos a ver, en el primer lineamiento se explicaba y se recibían todas las denuncias y referencias de la caja hacia OIJ y Ministerio Público? Pero ¿qué pasaba cuando nosotros estábamos atendiendo a una persona menor de edad en fiscalía o en OIJ y se daba alguna situación de crisis? Bueno, lo que hacíamos por lo general era llamar al 911 o apoyarnos en la psicóloga o en la trabajadora social que acompañaba a la persona menor de edad, si es de PANI o en los casos de delitos sexuales, que es donde normalmente el Departamento del Poder Judicial da ese acompañamiento en esos funcionarios. Pero estos funcionarios no son especialistas en medicina, ¿verdad? Entonces, este apartado se incluye por la experiencia que hemos tenido de personas menores de edad que les da alguna situación de crisis estando en nuestros estrados judiciales y nosotros no sabemos qué hacer, como igual ustedes probablemente desde el otro punto de vista no saben qué hacer, cómo no sabían a dónde remitir la denuncia, ¿verdad? Por poner un ejemplo, la siguiente. Entonces, en el momento en que un fiscal, una fiscala o un investigador del OIJ detecta alguna situación o condición de salud que no ha sido abordada y que se agrava con el estrés que de por sí genera toda la activación del sistema judicial, aquí incluimos esas situaciones en las cuales el fiscal va a tener que llenar también una referencia para remitírselos a la Caja Costarricense del Seguro Social, a la área de atracción correspondiente y ustedes den la atención que corresponda. Esta pieza de rompecabezas hacía falta porque como bien lo explicaba al inicio doña Adelaida, esto es un trabajo en equipo donde cada una de las funcionarias o funcionarios, de acuerdo a su competencia, debe activar los servicios que le corresponde prestar para que el sistema de protección sea completo hasta donde se pueda, ¿verdad? Entonces, en este apartado, la siguiente, por favor, se incluyeron en la tabla 3 solo tres tipos, solo digo yo porque se dan muchas, pero tratamos de seleccionar las que más, primero las que más se pueden presentar y segundo las que en principio podría dar abasto también los servicios de salud en una situación de crisis, ¿verdad? Entonces,
La primera situación que se incluyó fue cuando la persona menor de edad presenta alguna alteración emocional o dificultad con límites o sospecha de alteración de comportamiento y no se está dando seguimiento en la caja. Y esto nosotros se lo pusimos o lo pusimos sobre la mesa y se incluyó en el lineamiento con la guía y el asesoramiento de las funcionarias de la caja, porque muchas veces estamos atendiendo a una persona menor de edad en fiscalía y resulta que en ese momento nos enteramos el acompañante, la persona acompañante nos dice es que esta persona tiene, qué sé yo, alguna condición de discapacidad intelectual o cognitiva, o esta persona tiene como TDA o algún síndrome. Y en ese momento entonces nosotros ocupamos no solamente de asistencia de alguien que nos ayude a darle, a atender a esta persona a la hora de tomarle el relato, sino también conocer y evacuar la prueba correspondiente para poder sostener la credibilidad de ese relato de esa persona menor de edad. Y nos hemos encontrado que este tipo de víctimas a veces no tienen ningún control en la caja. Es decir, que a pesar de que puede tener, por decir algunos, autismo o podría tener Asperger o alguna otra condición de discapacidad, no llevan ese control en la caja. ¿Y cómo nos enteramos de esto? Bueno, porque la misma familia o el mismo acompañante o el mismo PANI nos dice, no, es que según entendemos, nunca se ha recibido la caja por esta condición. Y entonces es ahí donde el fiscal, ahora más adelante van a ver el formulario, tendría que llenar, y el OIJ solicitarle al fiscal que se lo llene, porque al final quedó así, una referencia para ya incluirlo en el sistema de salud o en el de seguridad social y nosotros también ir no solamente prestando ese servicio a la persona menor de edad, sino también constituyendo prueba para los procesos, porque cuando se piden los peritajes para acreditar ciertas condiciones y poder sostener la credibilidad de un relato hasta la etapa de juicio, todas estas pericias que ustedes nos suministran, no solo a nivel de clínica de la caja, sino también a nivel de trabajo social y psicología de PAN y trabajo social y psicología del Poder Judicial o incluso peritajes forenses en el Complejo de Ciencia Forense San Joaquín, van a complementar en los procesos penales y nos van a permitir tener prueba más sólida para respaldar la teoría del caso, ¿verdad? Entonces, esas referencias le van a continuar llegando a ustedes para efectos de que no se sorprendan y no digan qué raro porque el fiscal me está mandando esto, ¿verdad? Tiene una doble necesidad y tendrá una doble ventaja porque vamos a incluir a la persona menor de edad ya en esa atención médica y nosotros también vamos a poder generar pericias que nos permitan sostener ese relato, la credibilidad de esa persona menor de edad. ¿Cuáles otros casos va a remitir el fiscal? Las personas menores de edad con crisis emocional incontrolable en la atención del despacho. ¿Qué se hacía antes? Llamar al 911. Bueno, ahora vamos a mandarlo con la referencia correspondiente para que ustedes sepan que esa persona menor de edad quizás lo que detonó esa crisis fue el evento que tuvo que llegar a contar a la fiscalía y qué fue lo que desató ese dolor de nuevo, porque sabemos que todas estas experiencias adversas que sufren las personas menores de edad van a tener esos desencadenantes, ¿verdad? De crisis. Y que tal vez una pregunta que usted le hizo en el momento que estaba tomando la denuncia fue lo que generó ese dolor que deja el trauma y que sabemos que lo vuelve a vivir la persona menor de edad en su cuerpo y que por eso entró en crisis. Entonces, no es lo mismo que a usted le llegue una persona menor de edad en crisis que tal vez no puede ni siquiera expresar o comunicar porque llegó en ese estado, a que ustedes ya tengan una referencia de la fiscalía donde sepan que lo que detonó esa situación fue que estaba contando una serie de abusos físicos, sexuales, psicológicos que vivía ya sea en el seno de su hogar o en la escuela o en el colegio, en su comunidad y de esa manera ustedes también tener un antecedente para poder dar atención en ese momento. Y nosotros pues también justificar muchas veces por qué no logramos una narrativa tan completa desde el inicio del proceso, sino que conforme fue recibiendo la terapia esta persona menor de edad con los especialistas que tiene la caja, fue logrando brindar y mejorar ese relato, ¿verdad? Porque muchas veces se cuestiona de que por qué el primer día este niño, esta niña dijo una cosa y luego en la ampliación o en el médico forense dijo otra y luego llegó a juicio y dijo otra. Bueno.
Esto, de acuerdo a lo que hemos ido aprendiendo en la especialidad, pues es producto precisamente de toda la terapia que pueda y la sanación que pueda ir recibiendo en los tratamientos que ustedes dan. Entonces, por eso es importante irlo documentando desde el inicio del proceso, para que después esta persona no sea, no se sienta revictimizada de por sí, porque por sí el sistema judicial lo es. Aunque por más nosotros luchemos por evitar la revictimización y apliquemos las directrices que sí existen en ese sentido, siempre va a haber algo que les pueda afectar y les pueda atraer esos detonantes. ¿Qué otra situación tenemos que remitir nosotros a ustedes si estamos atendiendo a una persona menor de edad en un proceso penal? Bueno, cuando hay una sospecha que presenta alguna enfermedad de transmisión sexual o sintomatología genitourinaria, pélvica o abdominal que no esté atendida en ningún centro de salud de la caja. ¿Por qué? Bueno, y vea que entre tantas situaciones que se nos ocurrieron a nosotros desde Fiscalía, quedó resumido en esto precisamente con las mesas de trabajo que se hicieron de forma interdisciplinaria. Estas pueden estar ligadas a un delito, por ejemplo, de contagio dependiendo, contagio venéreo, que es otro delito. Esto puede ser porque cuando se dio el acto violento sexual, no se puso en conocimiento de forma inmediata, no se activó el protocolo de 72 horas y en el momento que ya puso la denuncia ya tiene esa enfermedad y no ha ido a atención médica, sino que llegó la noticia a criminis a la Fiscalía o al EJ, no por medio de la caja, sino quizás por medio del MEP, por medio de algún familiar, por medio del PANI, y no ha sido atendido en la caja. Entonces, por eso es que se incluyó esto para efectos de que esta persona menor de edad pueda continuar recibiendo o inicie el tratamiento en caso de que tenga alguno de esos padecimientos. La siguiente. ¿Qué va a tener esta, este, referencia que va desde las instancias judiciales hacia la caja? Bueno, los datos generales de la persona menor de edad, como nombre y apellidos, número de identificación, sexo, edad, fecha de nacimiento, domicilio, que todos estos datos sabemos que para ustedes son necesarios e importantes al momento de dar la atención médica. Datos generales del padre, de la madre o encargado, ¿verdad? Nombre y apellido, números de teléfono, de residencia, celular y todos los que están ahí. Y el motivo de la referencia que va a ir ajustada conforme lo que ya acabo de explicar y que está establecido en la tabla 3. Las referencias emitidas en este contexto se establecen como prioridad y no a cupo, conforme se explicaba por parte de las compañeras de la caja, será de esa manera, ¿verdad? La madre y el padre encargado será el responsable de presentar esta referencia. En caso de que haya intereses contrapuestos y que más bien la madre y el padre sean las personas sospechosas o quienes como instituciones judiciales estemos investigando, entonces tendría que llevarle el PAN para efectos de que la red de servicios de la caja atienda a esta persona menor de edad. La siguiente es una imagen del formulario que se incluye en esta segunda versión del lineamiento y que es la que les acaba de explicar para efectos de que ustedes se vayan familiarizando. Sí, es importante la comunicación aquí con nosotras como rectoras, porque ustedes saben que esto todo es parte de la disciplina y de la cultura que en una institución se vaya adquiriendo y conociendo. Entonces, como siempre se los hemos dicho en todas las capacitaciones, cuando hemos ido a los centros de salud, a los hospitales, a los EINA, si ustedes detectan que la fiscalía del lugar no está remitiendo estos casos y les llegaron a ustedes por otra vía, sí les agradecería como jefatura de la fiscalía especializada que nos lo comuniquen. Nos lo comuniquen al correo oficial de FANA. Los que tienen mi celular lo pueden hacer por medio de WhatsApp al celular. Los que tienen el número de Ania y de Floribet también lo pueden hacer por medio de WhatsApp para efectos de nosotros hacer el recordatorio a los fiscales y fiscalas o incluso a los oficiales de investigación. Bueno, aquí también hay compañeras del OIJ que sé que la forma en que hemos trabajado es igual. Nosotros hacer el recordatorio porque esto es una novedad y muchas personas no creo que se lean todo el lineamiento, pero para eso estamos nosotros como rectoras, para recordarles y para darles la guía
y para efectos de que esto se cumpla. ¿Por qué? Porque esto va a beneficiar a las personas menores de edad. Esto está fortaleciendo el programa de protección a la persona menor de edad, como lo establece la normativa interna y el bloque de convencionalidad. Em, Esto más que todo es un recordatorio. Este proceso de referencia, de denuncia desde la caja hacia el OIJ o las fiscalías en este tipo de situaciones está ampliamente determinado en las diferentes normativas y lineamientos que tenemos en institución. Y acá lo que se hace es un repaso, básicamente en este lineamiento de cómo tenemos nosotros que referir hacia estas instancias. La siguiente, Ade. Ok, primero lo que vamos a hacer es identificar. Entonces, la persona funcionaria que identifica en primera instancia la situación sospechosa es quien realiza la referencia de denuncia. ¿Por qué dice referencia de denuncia? Porque es una denuncia que se elabora en la referencia del EDUS y se envía. Por eso es que está así. Y dice persona funcionaria, pero la que identifica en primera instancia. O sea, quien detectó la situación tiene que hacer esa denuncia y, como decía la fiscal, de manera inmediata, de primera instancia, de manera inmediata. ¿Qué documentación se aporta en esa referencia, en esa denuncia? Se completan los datos de la persona menor de edad, de la niña, del niño, de la persona adolescente, de las personas encargadas, sea papá, mamá o una persona encargada legal. Si se tienen los datos de la persona presunta agresora, si no, entonces no se anota y más adelante dice qué es lo que tenemos que poner en ese caso. Y vean que se usa siempre el concepto de presunta agresora. No estamos determinando ni asegurando que esa haya sido la persona que agredió a la persona menor de edad. El tipo de abuso o incluso los tipos, cuáles son las manifestaciones de violencia que encontramos y la descripción textual del relato, sin ponerle, sin quitarle, sin interpretar, sino que se pone la descripción tal cual la persona menor de edad la está dando entre comillas, en la referencia. Se envía. ¿Se envía cómo? Por correo electrónico a las fiscalías, según bien establecido en el lineamiento, y al OIJ correspondientes, igual como lo determina el lineamiento. Se pone copia al PANI y a las autoridades del establecimiento de salud también. Y luego se tiene que dar seguimiento. Entonces se solicita un acuse de recibo de esa referencia y en casos urgentes, como se comentaba hace un ratito, se contacta telefónicamente al OIJ o se llama al 911. Entonces, son 4 pasitos. Primero, identificar. Entonces, la persona funcionaria identifica y de manera inmediata envía esa referencia por sospecha de violencia. Luego, esa referencia lleva esa documentación, ¿sí? Esa es la segunda cuestión que tenemos que tomar en cuenta, qué es la información que ocupan esas instancias, fiscalías o IJ, PANI, para realizar sus procesos. Se envía por correo electrónico donde se indica en el lineamiento con copia al PANI, se indica en esa copia del PANI que se mandó una referencia ya a la fiscalía y al OIJ y luego se da seguimiento pidiendo que se envíe ese acuse de recibo por parte de esas instancias a las que se envió esa referencia. Luego aquí, muy importante, aquí como dice abajo, no usen abreviaturas. A veces es muy común en referencias que se envían, igual en los expedientes, el uso de abreviaturas que son comunes para el uso del personal de salud, pero no para todas las personas. Entonces es muy importante que en lo que se escriba vayan las palabras completas, diagnósticos completos y demás, sin ningún tipo de abreviatura o sigla para que sea completamente comprensible por cualquier persona que esté atendiendo el caso. Siguiente, por favor. ¿Qué información
debe contener esa referencia. Tiene que tener el nombre del establecimiento de salud en el que se detectó la situación de violencia. Eso va en la referencia. Datos generales de la persona menor de edad. El nombre, la edad, fecha de nacimiento. Demás, es muy importante incluso la dirección donde reside, algún teléfono de contacto. Datos generales de papá, mamá o persona encargada, igual en este caso, identificación, dirección, teléfonos de contacto. Datos generales, si se tienen, de la persona presunta agresora, y si se desconocen los datos, se pone en la referencia la palabra ignorado. O sea que esto es una situación donde se está denunciando, pero ha ignorado. Ujú. El presunto tipo de abuso, indicando lugar, fecha y hora en que se presentaron los hechos. Y como dice ahí, si se cuenta con esa información, si la persona menor de edad tiene la posibilidad de darme esa información, se anota textualmente, entre comillas, la información que la persona menor de edad me da, sí, de manera espontánea. No tenemos que entrar ningún tipo ahí de preguntas adicionales ni demás, porque eso corresponde al proceso de investigación y la caja y las personas funcionarias en salud no nos corresponde realizar la investigación. Nosotros nada más vamos a anotar lo que va diciendo la persona menor de edad de forma textual. Si da ese tipo de información, se anota, y si no nos da ese tipo de información, no se pone. No debemos estar preguntando, porque después puede ser que dé una información diferente y eso es perjudicial para el proceso. Por lo tanto, nada más nos quedamos con lo que nos cuenta y así tal cual se anota en esa referencia de denuncia. Y es muy importante también anotar los datos generales de la persona funcionaria que recibió ese relato, porque no es a todas las personas funcionarias que la persona menor de edad le cuenta o le revela lo que sucedió. Por lo tanto, se tiene que anotar quién es la persona funcionaria que recibe el relato y además la persona funcionaria que está identificando esa sospecha razonable. No necesariamente el relato solamente, sino también otros indicadores de esa sospecha razonable de maltrato contra la persona menor de edad, y esos datos se anotan en la referencia. Y además, si hay otras personas que participaron en los diferentes procesos de atención. Entonces, por ejemplo, medicina, enfermería, trabajo social, psicología, todas las personas que estén involucradas se anotan ahí en la referencia también. Y esos datos incluyen nombre completo, profesión, teléfonos, correos electrónicos. Siguiente, por favor. Y es muy importante, como decía hace un ratito, que se tiene que anotar que se envió referencia al PANI también de manera concomitante. O sea, la referencia que se manda al OIJ, que se manda a la fiscalía, tiene que decir que se envió referencia al PANI. Igual es importante, en caso de que se pueda, que la referencia que se manda a PANI indique también que se mandó al OIJ y a la fiscalía, para que se puedan hacer esas acciones articuladas. Y se reitera eso en el mismo correo de denuncia y que se envió la copia. No es necesario adjuntar la copia, porque podríamos considerar que dice prácticamente la misma información que va a las diferentes instituciones, solamente se tiene que anotar que eso se envió. Muy importante que eso quede en el expediente de salud. Sí, que en el expediente, en la anotación, se indique que se enviaron las referencias, porque si bien eso queda en el EDUS y en módulo de referencia, es importante que en la anotación que realiza la persona profesional en salud diga que se envió. Ojalá cuando se envió, porque a veces podría ser que se anote se va a enviar, pero eso no queda claro si es que se envió o no. Entonces, muy importante anotar que ya se hizo ese proceso de envío de esa referencia al PANI y a
fiscalías y al OIJ. Esta parte del proceso de investigación, tanto de la Fiscalía como el OIJ, será explicada por la licenciada Rosa Jiménez y mi persona, Helen Jiménez Álvarez. Estas etapas o acciones del Ministerio Público y del OIJ, que es la etapa de investigación, inician con lo que es la recepción y el análisis. La recepción de la denuncia, el análisis de la pertinencia territorial, como bien lo explicó la licenciada Rocío, según el lugar de donde ocurrieron los hechos, para realizar la derivación del caso si es necesario, ¿verdad? Y determinar la fiscalía o la delegación del organismo de investigación judicial que le compete. Nosotros como organismo de investigación judicial, aparte de la sede central que tenemos acá en San José, tenemos 34 oficinas a nivel nacional. Entonces, al igual que la fiscalía, ¿verdad? Estamos a nivel de todo el territorio nacional y según la pertinencia territorial, así es donde se va a remitir el caso. Sería la continuación de la recopilación de la evidencia, que sería la entrevista a la víctima y testigos, coordinaciones de valoraciones médico-legales, psicosociales y pericias en general, que se deriven de la recopilación de información que se vaya realizando. Lo que es la coordinación interinstitucional, se da audiencia al panel con solicitud de representación en casos de intereses contrapuestos o la inclusión en programas de atención a la violencia infanto-juveniles. Luego, una cuarta etapa, que serían las acciones legales, que ya sería la identificación de la persona ofensora, solicitud de medidas cautelares cuando así corresponda, según el análisis que realiza el Ministerio Público, y otras diligencias según el caso. Estas diligencias pues se van a derivar de toda la información que se vaya recopilando. La duración de la investigación va a depender de la complejidad de cada caso, el tiempo de la respuesta de otras oficinas, debido a que vamos a requerir información de otras instituciones o oficinas, entonces eso también pues va a determinar según el tiempo de respuesta que nos den. Aparte, la dificultad para ubicar a las personas relacionadas en el proceso. ¿Qué tenemos? Es un compromiso con la protección integral. Este lineamiento viene a representar el compromiso firme de lo que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio Público y el organismo de investigación judicial con la protección de la niñez y la adolescencia costarricense. Esta colaboración institucional efectiva es fundamental para garantizar que cada una de las denuncias que se tramiten se dé con confidencialidad, celeridad y el respeto al debido proceso. Tenemos tres instituciones coordinadas, como bien se decía, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio Público y el OIJ, que vamos a estar trabajando en conjunto. Los 365 días del año son 365 días de atención, tanto de las fiscalías y OIJs que operan continuamente durante todo el año, y el 100% de los casos investigados. Todo hecho de violencia que sea denunciado se investiga sin excepción alguna. Acá dentro de la filmina se ven los correos de la Caja Costarricense, de FAMNA, para que tengan ustedes la información para alguna consulta o la información que hay que remitir. Como apoyos informativos, vamos a tener, son un resumen de lo que se ha explicado, que es el proceso o la ruta de atención de las personas menores de edad víctimas de violencia. Esta primera filmina son las acciones del personal de la Caja Costarricense del Seguro Social, donde se inicia con la revelación del hecho por parte de la persona menor de edad, la confección de la referencia de manera inmediata, según lo que ya las compañeras anteriormente pues han explicado, ¿verdad? Los formatos que se tienen establecidos. Como tercer punto, por parte de la persona funcionaria a quien la persona le reveló espontáneamente el hecho, y como bien se indicaba, ¿verdad? Como funcionarios públicos estamos en la obligación de denunciar, entonces es importante pues realizarlo de manera inmediata.
que se debe remitir inmediatamente al Ministerio Público o al OIJ la referencia de la denuncia, como bien se explicó, al Ministerio Público con persona imputada identificada y al organismo de investigación judicial con persona imputada ignorada o sin datos. Especificar el asunto, en el asunto el correo, ¿verdad? El tipo de caso que es. Ante el riesgo de una persona menor de edad, llamar al 911 o al organismo de investigación judicial. Como bien lo explicó la licenciada Rocío, en la filmina, bueno, ahí venían los números de teléfono, vienen los de, bueno, 911, todos los tenemos, el de SIORI, que es la sección de inspecciones oculares y recolección de indicios del organismo de investigación judicial. Es una oficina que está abierta 24 horas, los 365 días al día y del año, perdón, y también los números de la central del organismo de investigación judicial, donde también se podrá canalizar la información para ser remitida a la territorial correspondiente. Y como número 7, la referencia o la denuncia debe ser completa. Tal como se explicó, debe contener los datos de la persona menor de edad, el posible sospechoso o datos con los que se cuenta, todas las referencias que se puedan dar, la fecha, el lugar de los hechos y el relato espontáneo que la persona menor de edad indicó al momento de su atención. Lo que es la ruta de atención referente a las acciones por parte del Ministerio Público y el organismo de investigación judicial. Como bien se indicó, iniciamos con la toma de la denuncia, la persona menor de edad, entrevista de testigos y lo cual, de ser posible, debe ser de manera inmediata. La recepción de la referencia de denuncia en el OIJ, ingresan al proceso de investigación bajo la dirección funcional del Ministerio Público, según lo establecido en los códigos 67 y 68 del Código Procesal Penal, y la recepción de referencia o denuncia en el Ministerio Público se va a hacer una valoración inicial, por competencia territorial y la derivación del caso en caso de que sea requerido. Se van a realizar las coordinaciones de valoraciones, que son las pericias, y para factores protectores ante el PANI, la Caja Costarricense del Seguro Social, audiencia al PANI para valorar los intereses contrapuestos, la boleta para el programa de infanto juvenil, identificación de la persona imputada y solicitud de medidas cautelares en caso que así se requiera y otras diligencias que se consideren prudentes según lo que arroja la investigación. En los anexos hay una boleta de noticia crimen. Esta boleta o la referencia institucional para denunciar los casos fue parte de lo que se realizó aquí para facilitar la forma en que se ingresen los datos para que todos, para que haya una sola forma de, ojalá, de hacer la referencia y todos los datos que se necesitan en ella. Entre esto, muy importante, la fecha en que la persona recibe la noticia, ya sea la noticia crímenes, que es lo que nosotros le llamamos, o en este caso, los datos que la persona menor de edad le está comunicando a la compañera o al compañero que los atiende. En esto sería la fecha, los datos de identificación y nombre de la instancia que hace la referencia. Con la instancia se refiere a cuál, si es el Hospital San Juan de Dios, si es el Hospital de la Mujer por personas menores, que es donde hayan personas menores de edad, o cualquier Hospital Nacional de Niños. Debemos poner la instancia que se hace, el nombre de la persona y con quién se debe contactar y el puesto de la persona a quien hay que contactar. Adelante. La Fiscalía, el Ministerio Público delimitó una serie de lista de delitos o conductas sospechosas y contravenciones relacionadas con la violencia en perjuicio de las personas menores de edad. Importante indicar que aunque no se esté exactamente ante uno de estos que ya están enumerados o que están aquí enlistados, con solo que la persona sospeche, tenga una sospecha razonable y con eso se le demuestre una preocupación, es mejor que remita esa información al Ministerio Público o al organismo de investigación judicial para que sea el Ministerio Público quien tipifique si eso es una conducta delictiva o no. Es mejor enviar con solo la simple sospecha a que algo nos pase, nos quede, digamos, se nos pase por alto
dado si pues, nos ponemos a pensar en nada más la lista de los delitos. Entre los delitos está el incumplimiento o abuso, en este caso sería ya no se llama patria potestad, bueno, según la nueva versión de la ley, sino el incumplimiento de la autoridad parental, hurto simple, robo agravado, robo simple, agresión con armas, amenazas agravadas, homicidio simple, calificado, homicidio en grado tentativa, homicidio culposo, eso tiene que ver con la ley de tránsito, los abusos sexuales contra personas menores de edad o incapaces, las relaciones sexuales con personas menores de edad, lógicamente la violación. Adelante. Y como le digo, cualquier conducta sospechosa que pueda derivarse de esa lista de delitos o cualquier conducta que el funcionario considere sospechosa. Aquí lo que estamos poniendo en este anexo van a estar los contactos del Ministerio Público, todas las fiscalías y también del organismo de investigación judicial. Sí es importante indicar que ante una emergencia, siempre es importante contactar al 911 que deriva a un primer respondedor y de igual manera llamar a algunos de los números. En esta están las agendas de contacto, tanto del OIJ de San José, entre las que está la recepción de inspecciones oculares, también la sección especializada en violencia de género, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes. Creo que no lo pusimos aquí, pero sí está en el lineamiento. Está los números de la central de comunicaciones del organismo de investigación judicial y toda la lista de contacto de todas las oficinas regionales del organismo de investigación judicial, tanto los correos como los números de teléfono de dichas instituciones, de dichas delegaciones. Adelante.